Somos Bonino y Anthony y esto es Buscando la Canción. Es como un hit esta canción, ¿no? Es un hit multiarreglado. El arreglo varía de episodio a episodio. El de hoy puede tener algo de nostalgia. Puede tener un colorcito nostálgico porque hoy vamos a hablar de la canción y la nostalgia y la canción. Ahí al principio leí un texto ahí que escribí algún día ahí que me vino un poco eso a la cabeza. Esa idea de la nostalgia y la canción y varias cosas que había leído y escuchado sobre la nostalgia, que es un sentimiento, como decía, que tan humano como inútil o innecesario, ¿no? Y cuando te vas sumando algunos añitos ahí en el calendario, es más recurrente la nostalgia, ¿no? La nostalgia es voy guardando la guitarra, porque si no acabo yo acompañándole a como si fuese yo el compositor de una banda sonora. Y estamos precisamente en el mundo de la canción, efectivamente. Lo que acabas de decir es muy cierto. A medida que vas sumando años de vida, empiezas a mirar el pasado con la misma ilusión y enfoque que el futuro. Y da la sensación a veces que ese pasado, incluso a veces, por eso usaba la expresión glorioso, entre comillas, quizás no fue tan glorioso. Pero no. El simple hecho de que haya pasado tiempo lo transforma en... Sí, porque uno se va quedando con las píldoras... Mágico y especial. Exactamente. El realismo mágico latinoamericano. Ya que los dos somos latinoamericanos. Pero sí, la nostalgia es justamente... También porque hay una emoción que... A ver, yo siempre pienso que yo... vivo un poco también de la nostalgia, compongo desde la nostalgia. Yo pienso que en cierta forma no todos los compositores trabajan con la nostalgia, hay otros que trabajan con otras emociones completamente diferentes, pero pienso que abundan muchos compositores que parten de la nostalgia, de quedarse con esa píldora emocional. Te pasó algo en un momento dado de tu vida, conociste a alguien especial, la típica, conociste a alguien especial que te produjo una emoción. Vale, esa emoción no se te va a dar todos los días, esa emoción es una pincelada que te regala la vida. Si todos los días fueran iguales, esa emoción no existiría. No, claro. Entonces, claro... uno tiende a recordar esa emoción de una forma tan bonita y tan especial y empieza a adornar todo lo que les rodea. Me encantaría poder viajar al pasado y comparar lo que tengo yo en mi cabeza con lo que realmente sucedió. Porque ese sería un viaje muy, muy, muy interesante. Muy interesante, sí. Quizás sería hasta destructivo porque me mataría la nostalgia que... Sí, creo que de alguna manera también es un sentimiento muy poderoso porque hay cosas que no podemos recuperar. Hay cosas que no podemos Relaciones, personas que ya no están en nuestra vida y que ya no están en este plano de existencia, ¿no? Claro. Entonces eso le da un valor y una cuota extra. Yo cité a un compositor, aprovecho para mandarle un saludo a Nico Landa, amigo. Él me decía eso, como en realidad no necesitas absolutamente más nada que lo que ya tienes en tus recuerdos, en ese archivero infinito de cosas para componer una canción. Mira. Entonces él hablaba de traer un recuerdo a hoy, evocarlo a hoy, y me decía algo muy interesante. No es lo mismo recordar ese beso con Emilia, recuerdo que él dijo Emilia, como un muy lindo nombre. Recordarlo ahora que recordar ese mismo beso dentro de 20 años. Seguro. El mismo recuerdo puede generar efectos totalmente distintos porque, claro, eres un poco lo que decías tú. Eres tú el que está completando esa historia. Correcto. Que está dándole un marco y un contexto, que está adornando esa historia y lo haces en base a un marco que tienes hoy, ¿no? Sí, hoy que evocas ese recuerdo. Entonces, claro, eso... vuelve a cada recuerdo, le da una infinita cantidad de miradas, por ende una infinita cantidad de posibilidades de escribir
sobre el mismo beso. Absolutamente. Aparte de que a medida que uno va evolucionando, uno empieza a percibir la vida de formas distintas. Entonces, claro, uno ya ve ese beso como si te tocase siendo de la edad que tú tienes en ese momento, no de la edad que tú tenías en aquel momento. Y como esas evoluciones internas pasan en uno de manera gradual, día a día, uno no se entera de ese cambio. Es como cuando tú ves a alguien todos los días y esa persona va creciendo y tú no te enteras de que ese niño se convirtió en un adulto. Tú simplemente te das cuenta de que ha cambiado simplemente porque ves una foto, ves un vídeo de cuando era más joven y dices, wow, cómo has crecido. Pero tú en el día a día no sientes esa diferencia. Pues lo mismo pasa con nuestro interior. Nuestro interior seguramente, yo siempre creo que yo siento lo mismo que yo sentía desde niño. Y yo recuerdo cómo yo sentía cuando era niño. Pero... ¿Recuerdas lo que crees recordar? Exactamente. Sí, exacto. Correcto. Entonces, hablemos de canción y nostalgia. Esto es un tema hermoso. Yo voy a beber cervezas, apoyando aquí a la marca Mao, a ver si nos sponsorizan Mao 00 tostada. Vamos a hablar de canción y de nostalgia. Ya pasó el capítulo sobre los Beatles. Vamos a decir así, nos lo sacamos de encima rápido. Pero tú me habías comentado algo de que John Lennon hablaba de esto, ¿no? De la nostalgia. Sí, John Lennon decía que él no creía en la nostalgia. Bueno, lo dijo en un momento dado de su vida. Obviamente él ha ido cambiando de parecer en diferentes momentos, porque en el momento en que hizo el álbum Rock and Roll, eso fue un álbum nostálgico. Sí, claro. 70 ahí. 75, justo antes del parate. Exactamente. Y ese fue un álbum que creo que le fue a producir Phil Spector, y que él pidió que él que no tuviese nada que ver ni con los arreglos ni con nada. Él quería simplemente ir ahí, cantar, que le sonara en la orquesta y para adelante. Como si fuese un cantante de los años 50. Pues ese es un álbum nostálgico porque le está rememorando su infancia. Entonces, sonido. Exactamente. Hay una nostalgia por el sonido. Sí, nosotros seres humanos, cuando él dijo en otro momento de su vida, creo que estando junto con los Beatles, él habló de que él no creía en la nostalgia. Pero claro, volvemos a lo mismo de los recuerdos. Él en ese momento no creía en la nostalgia. Ese día que le preguntaron si creía en la nostalgia, no creía en la nostalgia. Pero evidentemente él fue nostálgico a la hora de hacer el álbum de rock and roll. Por ende, sí, él es nostálgico. Y no solamente eso, su música produce mucha nostalgia. O sea, te vas a escuchar, ¿cómo se llama? A Day in the Life. Y es una canción que trata de un día leyendo el periódico, pero es una canción que te produce, sí. te revuelve los intestinos. Luego... y My Life, que es una canción de él, es una canción tremendamente nostálgica. Habla de en mi vida, como el pasado, las cosas que pasaron. Y eso que era un niño. Sí. Y luego si te pones a oír el álbum, el penúltimo, Double Fantasy, que fue el último que publicó, el siguiente que él estaba casi terminando, que se llama Milk and Honey, pero en el anterior tenía Watching the Wheels. Es una canción que de alguna forma hay una nostalgia. Hay una nostalgia ahí de que él reconoce que él ha vivido mucho, de que ya está aburrido y que quería sentarse y simplemente ver la vida pasar. Porque se lo podía permitir, también es un lujo que él se podía dar. Sí, claro. Porque esa gente trabajaron duro. Pero bueno, sigamos hablando de nostalgia en música. Algo interesante, hablamos de la letra de My Life, podremos hablar de la letra de Penny Lane, que es nostalgia pura. También. Nostalgia pura. Pero algo interesante también que conversábamos en la preproducción del podcast, era... no solamente la nostalgia en las letras, sino un sonido nostálgico, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo ves tú? A ver, hay canciones que inmediatamente me producen nostalgia. Vamos a irnos a la canción de Dancing Queen de ABBA.
esa canción yo no sé qué tiene, quizá era porque la oía de niño y es una canción que me puede acordar a mi madre yéndose a sus primeras discotecas. Luego puedo sentir lo mismo con la música de, ¿cómo se llama? De Electric Light Orchestra. También son músicas que yo oía de niño en las pistas de patinaje porque eran canciones que estaban, ya habían pasado de moda, tenían 10 años, pero en los cumpleaños te las ponían. Tú crecías oyendo esas canciones que ya eran clásicos pero cargan una emoción de Dancing Queen. ¿Quién es la famosa Dancing? Yo quisiera conocer a la Dancing Queen. Pero pienso incluso nosotros que no somos angloparlantes nativos, aprendimos el inglés, no nacimos con el inglés, por lo menos yo. Sí. Me da la sensación que esas canciones, ya sin entender la letra, sin nada, ya tienen una nostalgia. Absolutamente. Otra canción es God Only Knows. God Only Knows. Una canción tremendamente nostálgica. Yo me crié con esa canción también. Esa canción llegó a mi vida, no sé cómo, a través de unos grandes éxitos de los Beach Boys. Yo todavía no conocía ni Pet Sounds ni nada. Yo me crié mucho en una época de los grandes éxitos. Uh-huh. Entonces siempre tenía en casa los grandes éxitos de Rod Stewart, los grandes éxitos de fulano, de mengano, de sultano. Salvo que fueran músicos que tuviesen más vigente en ese momento, uh-huh, eran muchos los grandes éxitos. Y esa canción era como que me llevaba como a una especie de nostalgia futura, porque yo era muy niño, yo no había vivido nada. Como el disco de Dua Lipa, Future Nostalgia. Exactamente. Una nostalgia que va a ocurrir. Que va a ocurrir, sí, porque eran canciones que proyectaban cosas que yo quería vivir en, uh-huh, un futuro. Entonces es ya no es una nostalgia de lo que he vivido y recuerdo, sino es una nostalgia de lo que quiero vivir. Claro. Y lo que me contaban la gente ya mayor que habían sentido en sus juventudes. Y yo, por ejemplo, tengo un tío que es un músico maravilloso, él murió ya, hacía unas canciones hermosas, pero él nunca quiso vender su catálogo musical, él lo quería para él, ese catálogo. Ojo que él vivía de la música tocando incluso en las calles, pasando el sombrero, en bares. Él se dedicó mucho tiempo a la música, pero él, por alguna razón, aunque tuvo la posibilidad, en algunas ocasiones le ofrecieron, bueno, ya un día hablaré de todo esto, él siempre se negaba a dar el paso de dedicarse profesionalmente, digamos. No tanto de dedicarse profesionalmente, sino de comercializar su catálogo de canciones. Ahí va. Comercializar su catálogo de canciones. Por algo, él quería ser el dueño de eso y que no... exacto. Uh-huh. Él no quería prostituirse o algo por el estilo. No lo entiendo. Es una conversación muy extraña. Pero la música de él, yo recuerdo que es la primera música... El primer músico que yo conocí fue mi tío. Y yo me acuerdo que de niño le caía atrás a donde quiera que él se movía. Solamente... por si acaso se le ocurría sacar esa guitarra y tocar una de esas canciones. Y esas canciones son hermosas. Y claro, todo eso, más todas esas canciones, más las aventuras que él vivió, porque fue una persona muy de vivir en muchos países, en situaciones muy... algunas extravagantes, otras muy pobres, pero todos esos contrastes lo hicieron un gran aventurero a mi Ajá. tío, un gran aventurero, ¿verdad? Y... yo cuando era muy jovencito, muy niño, yo quería crecer y ser como mi tío, porque ya esto era una proyección hacia la nostalgia futura. Y no deja de ser un motivo del cual me ha enamorado mucho la música, es la nostalgia que me produce. Incluso me pasa con la música clásica. Yo oigo la séptima sinfonía de Beethoven, la marcha fúnebre, y eso es pura nostalgia. Sí. O sea, Beethoven es un compositor nostálgico. Sí. Es una nostalgia un poco, ¿cómo podríamos decir? Una nostalgia un poco agitada, ¿no? Sí. En Argentina diríamos una nostalgia con ribotril. Hay un momento que ahí se va todo, ¿no? Sí, hombre, no todo es nostálgico en él. Pensaba en
un poco esto que hablabas de la nostalgia del futuro y pensar en una canción de Charly García que se llama Cuando ya me empieza a quedar solo y él la compuso a los 20, 21 años, una cosa así, y cuenta la historia de un artista que se hace viejo y se empieza a quedar solo y en un momento, bueno, como que imagina ese futuro, ¿no? Un poco desolado, la gata, la casa medio abandonada, la cama tan inmóvil, y dice, en un momento habla de 1.000.000 de manos que me aplauden, ¿no? Y es como un poco que le ocurrió, ¿no? La escribió cuando no era un famoso, y es como escribió como si fuese un nostálgico del futuro. Y siempre pensé, esa canción siempre me gustó mucho, se la escuché tocar a Fito Páez en el Teatro Colón cuando cumplió los 70 años Charly, y fue una emoción enorme, porque aparte cuando dice esa frase, 1.000.000 de manos que me aplaude, todo la gente aplaude a rabiar, ¿no? Están aplaudiendo a Charly, pero el Charly niño que lo hizo, viendo al Charly del futuro, ¿no? Había 1.000.000 de manos aplaudiéndolo. Pero pienso que eso es una herencia directa del tango, ¿no? Fito... Charly es un músico argentino, pero es un músico de Buenos Aires, porteño, ¿no? Y en alguna medida es como inexorable que el tango entre ahí por las venas. A los niños en la Argentina generalmente no nos gusta el tango, ¿no? Pues esa música de viejo choto y de viejo meado y que... Bueno, y la frase siempre es, el tango te espera, ¿no? Sí, dale, que no te guste, sí, para. El tango te espera. Y bueno, un poco nos pasa a todos. Uno empieza a tener una edad, me pasó, no sé, los 18, 19 años, que escuché, por ejemplo, a Goyeneche cantar Los Mareados. Es una canción que habla de dos borrachos que se encuentran una noche y que fueron pareja alguna vez. Entonces... Sí, se mete ahí en el sazón. Entonces, todo lo que fuimos, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida, dice la canción. Y bueno, no sé si alguna vez, aprovechemos la audiencia, seguramente mucha audiencia no argentina, escucharlo a Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, tenés esa capacidad de llevarte con su voz a ese momento, esa magia. Entonces, claro, cuando empiezas a ser adolescente, empiezas a entenderlas algo más de una relación, y esa cosa de hoy vas a entrar en mi pasado, como declarar a una persona, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar y dolor. ¿No? Qué fuerte eso. O sea, perdón que a veces yo le imprimo mi cuota tanguera, mi cuota dramática al podcast. No, pero también estamos hablando de la nostalgia. Nosotros en el Caribe, claro que tenemos nostalgia, claro que la tenemos, pero la tenemos de otra forma. No es una nostalgia dramática, porque el tango para mí es una música muy dramática. Y hay una lírica ahí del inmigrante pobre que vino de Europa a vivir en Argentina a principios del siglo, entonces hay todo lo que dejamos atrás, hay una tristeza y una nostalgia, es una música nostálgica, por excelencia el tango. Y nosotros tenemos un ritmo que se llama el pambiche. El pambiche es un derivado del merengue, es un merengue lento y surge cuando hubo una invasión militar norteamericana en República Dominicana. Entonces los americanos, los soldados, querían aprender a bailar merengue. Y entonces los dominicanos, para que ellos pudieran bailarlos, les bajaron la velocidad del merengue y lo hacían debajo de las palmas de la playa, y decían de Palm Beach. Entonces el dominicano empezó a Palm Beach y ahora se llama pambiche. Entonces el merengue lento se le llama merengue apambichao. Y eso siempre carga un poco de nostalgia. Como esa canción que te puse el otro día de Luis Díaz, Marola, que es una declaración de amor. Es una canción que, si te habla de nostalgia, te habla de la nostalgia del campesino, te habla de la nostalgia. Claro, nosotros no tenemos
esa carga que tienen ustedes de esas migraciones. Sí tenemos migraciones, evidentemente, pero es otro, no sé, son sentires diferentes. Sí, son sentires diferentes. Es una cosa muy, muy, muy mágica ver cómo en cada lugar del mundo, por contextos climatológicos o contextos históricos o lo que fuera, puede uno impregnar diferentes emociones, sacar diferentes emociones en la música. Absolutamente. Pero qué interesante esto que hablamos de, bueno, en algún momento la nostalgia de las letras, obvia, pero que haya un sonido nostálgico. Sí. Me interesaría también, las personas que están escuchando, porque este podcast se puede comentar. Claro. Tanto en Spotify como en YouTube, como creo que todas las plataformas. Plataformas, sí, yo creo. También en Instagram pueden comentar, de paso pasamos un poco... O meterse en nuestra web, donde tenemos ahí... Creo que ya están subidos los cursos o no están. Estamos en eso. Estamos en eso. Es probable que en este episodio estén subidos los cursos. Puede ser. Así que os invito a buscando lacanción.com. Exactamente. ¿Vale? Para los que quieran aprender a componer, ahí estamos trabajando en los cursos de composición. Y estaría increíble además que en comentarios, ya sea en Spotify, YouTube, en Instagram, nos cuenten un poco... ¿Qué canciones a ustedes les resultan nostálgicas? Porque está bueno también ver la opinión de otros. Quizás a mí me parece nostálgico y a otro no. Y viceversa. Es interesante eso. Hay cierta combinación de cosas que pueden llevar a la nostalgia. Claro, porque puede ser que determinada canción que no es nostálgica la hayas oído en un momento importante, tu primer beso. Exacto. Y ya cada vez que la escuchas... Puede ser hasta una canción de Metallica así. Y ahí te besaste. Y una nostalgia metalera. Sí, una nostalgia metalera. Entonces, claro, ahí oyes. Y te entra como. Esa penita. Ese sentir de que eso lo asocias a ese primer beso o lo que fuera. Pero efectivamente. Sí. Bueno, Anthony, creo que hemos. Tocado el tema sí, de cabo a rabo, no, mentira. Sí. Podríamos estar 10 años hablando de pero hemos indagado bastante ahí, hablamos un poco, teorizamos también sobre la nostalgia. No sé, no le pedimos permiso a nadie, pero espero que esté todo bien. No sé si hay derechos de autor sobre la nostalgia. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy y nada, acuérdense, buscandolacanción.com, seguirnos en las redes, en Instagram. No sé qué otras redes tenemos y seguirnos aquí en las plataformas de los podcasts. Tenemos TikTok, Anthony. Tenemos un TikTok. Exactamente. También TikTok, buscando la canción. Y nada, que BL Canción, creo que es el TikTok. Nos vemos pronto. Chao. Vamos a practicar, a ver si nos sale nostálgico. Espérate. Otra vez. 3. Buscando la canción. Algo nostálgico quedó.